Buenos días. Yo creo que el conversatorio de hoy va a ser sumamente interesante. Tenemos muchas cosas que decir. So que de entrada les digo que si hay mucha efusividad sobre el tema que se va a discutir aquí, es normal. ¿Está bien? Es normal y los temas que vamos a tocar son temas reales y cosas que ustedes potencialmente se van a encontrar, si no es que ya se han encontrado en el camino, ¿verdad? Dentro de su podríamos decir corta carrera, ¿no? Dentro de la universidad, ¿está bien? Eh, tenemos a Daira, tenemos a Viviana, dos multifacéticas artistas, este, que obviamente no son solamente guionistas, son escritoras, ¿está bien? Creadoras, no de contenido, creadoras, ¿está bien? Se me está dando una oportunidad también de poder hablar de temas de guión, que usualmente yo no doy guión ni me escuchan hablar mucho de guión, que sí fastidio mucho con storytelling, ¿me entiendes? Eh, y se me da la oportunidad de hablar con dos artistas espectaculares, so que vamos a arrancar en confianza, nos podemos, ¿verdad? Compartir los micrófonos y toda la dinámica, pero me gustaría realmente que arrancáramos con cine y el medio cinematográfico, guión versus escritor, que pudiéramos definir esta línea, ¿verdad? Que podría diferenciar lo que es un escritor de un guionista. ¿Está bien? Que yo tengo mi punto de vista particular, ¿está bien? Pero me gustaría escucharlas y que podamos empezar a plantear los temas y que los muchachos puedan eh, tener carne para poder hacer preguntas, que es bien importante. Quiero que la intención de aquí es que nos aprovechen y tiren preguntas contundentes, fuertes, las dudas que ustedes tengan, porque yo creo que esta es una oportunidad de oro, ¿está bien? Así que nada, cuéntenme, ¿verdad? Desde su perspectiva como escritoras, ¿no? En calidad de cine. Vamos a arrancar por cine. Eh, ¿Qué es lo más... Y vamos a cogerlo suave. Vamos a arrancar suave. Desde la perspectiva de cine, ustedes como escritoras, ¿qué es lo que se les hace más fácil y más complicado? Ahí se las tiré. Les decía que yo creo que dos cosas con las que quisiera arrancar, y ahí yo creo que Daira quizás puede elaborar mejor que yo. Y una cosa es la escritura desde la academia, lo que nos enseñan en el salón, la estructura, la técnica, ¿verdad? Y otra cosa es el feel, la calle, la realidad. En mi caso, yo no tengo estudios oficiales en escritura, ni mucho menos. Mi bachillerato es en periodismo, mi maestría es en fotografía, mi doctorado es en diseño. Yo no tengo ningún estudio oficial en escritura. Sin embargo, desde los 14 años me tiraron a los leones a escribir teatro, y esto ha sido sobre la marcha, aprendiendo, ¿verdad? Y siempre teniendo la humildad de saber y aceptar, yo no sé hacer esto, ¿cómo se hace? Y preguntar. Hay que tener la humildad de poder preguntar y de poder aceptar también cuando cometes errores, porque estás entrando en un mundo que tú no conoces la estructura. Uno de los errores más comunes que cometemos cuando no tenemos la educación es en estructura, en la técnica, ¿verdad? Pero eso es completamente remediable. Es más importante tener el contenido y la estructura continua, ¿verdad? Y la otra cosa que quisiera puntualizar para comenzar es que no necesariamente podemos hacer el acercamiento a la escritura del guión pensando en que es una escritura de guión per se, sino que vamos a contar una historia, y si se presta para un guión, cool. Pero a lo mejor no se presta para un guión, a lo mejor muta a otra cosa. Y no hay que tenerle miedo a que un texto o una historia de pronto no funcione para el formato de cine, pero te funcione para televisión, pero te funcione para teatro, pero te funcione para un libro o para un poema, o incluso para la no ficción. Porque yo creo que eso también es algo a lo que muchos escritores le huyen, la no ficción, el periodismo, el hablar desde la verdad, porque al ser escritor, de alguna manera, a veces nos escondemos detrás de los personajes, nos escondemos detrás de los papeles, y a veces hay hasta más valor en escribir desde la no ficción y de sincerarse con tu audiencia y con tus lectores. Así que yo creo que esas dos cosas son como un buen punto de partida quizás para la conversación. Tiró Vivian algo bien interesante y quisiera como que antes de que des tu punto de vista, puntualizar en algo. Tu formación viene de academia, estudiaste escritura, Viene de academia. Me identifico como un Pokémon. Ok, yo empecé mi bachillerato en cine, en cinematografía,
Porque pensaba que el cine era como llevar las ideas en papel a la pantalla. Ya. Y llegué bien inocente, con 17 añitos, sin saber absolutamente nada, al bachillerato. Pero realmente cuando llegué al field, cuando llegué a la industria, es como que, wow, ¿qué es esto? Esto no es para mí. Lo mío es más letra, lo mío es más escribir, pero no todo el mundo, no necesariamente porque te encanta el cine, porque te encantan las películas, porque te encanta la industria, no realmente vas a soportar o tienes lo que se necesita o te va a apasionar de la misma manera que cuando empezaste la carrera. Yo recuerdo yo fui asistente de producción en She's Gotta Have It de Netflix de Spike Lee. Yo llegaba al set llorando porque yo no quería estar allí. Y fue la producción que más dinero me dejó. Yo, de hecho, compré mi apartamento con el dinero de esa producción. Y yo decía en mi mente, yo tengo el trabajo de mis sueños y no lo quiero. Y después de ahí me fui a estudiar redacción para medios. Trabajé en periodismo. Tengo esa parte de trabajar historias reales. Ya es bastante similar el proceso. Lo único que no me puedo inventar el personaje. Tengo el personaje de frente y lo estoy entrevistando. Y en vez de yo inventarme, pues tengo que escudriñar en la entrevista cuáles son todas esas particularidades para yo poderlas poner en papel. Después estudié una maestría en... Ay, Dios mío. Creación literaria. En creación literaria. Y ahí la hice en narrativa específicamente. Y me di cuenta cuando llegué allí, la narrativa tiene muchas libertades que el guión no la tiene. El guión, un ejemplo, interior, casa, noche. El encabezado de escena no te pongas creativo porque eso es meramente instrucciones de producción. Estamos en interior, en exterior, dime cuál es el lugar y si es de día o es de noche, si vamos a grabar de día o de noche. ¿Qué es la estructura? ¿Qué es la estructura? Bloques de acción, diálogo, tiene su formato y yo me sentía súper cómoda en ese formato. Es como que sí, yo sigo las instrucciones. Entonces, cuando nos movemos a narrativa, y en guión se narra solamente en tercera persona. No te pongas a inventar de, ay, yo me sentía caminando por la pradera. No, en tercera persona. Pero en narrativa, de momento tenemos todas estas libertades de que puedes narrar en tercera, segunda, primera persona, puedes narrar en tiempo presente, en pasado, en futuro, en post-pretérito. Y yo, ¿pero qué es esto? Y me encontré con muchas libertades y de momento como que no supe qué hacer con ellas. Y fue un proceso de salirme. Y la mayoría de mis compañeros que estudiaron esa maestría vienen o de literatura o de otras disciplinas, de otras industrias, y yo era la única que venía de cine. Y los profesores lo notaban. Es como que, ¿por qué tus escritos son tan visuales? Y es como que, pues, cine, hola. Pero algo que me di cuenta es de que los procesos creativos son bien similares, sino por no decir iguales, pero son bien similares. Nos viene una idea, nos viene un concepto, básicamente queremos contar algo. Tiene que haber la necesidad de querer contar algo. Porque hacer una historia, hacer una película sobre esta persona que se le derrama el café en la ropa y simplemente dice malas palabras y creemos que es funny, pues ¿a dónde vamos con esto? Bueno, que ahí es un punto de partida. Hay un punto de partida. Ahí es donde yo digo que se crean... mira, pero partiendo de eso, hay algo bien particular que estás diciendo y eso muchas veces yo lo digo y se lo repito a estudiantes. Hay cosas que se quedan en concepto. Una cosa es tener un concepto, pero no hay un desarrollo narrativo. Tú puedes tener un concepto ideal y toda la cuestión, pero si detrás de ese concepto no lo empuja realmente una historia, no lo empuja una necesidad a algo, pues no trasciende. ¿Entiendes? Se queda como estético, así, estilístico. Y eso que mencionas es súper interesante. Es que lo tienes que usar para streaming. Y ya ese regaño lo hemos tenido antes. Pero creo que me fascina la conversación y creo que hemos dado a la complicación de la pregunta inicial, que la complicación es la realización. Realmente al final del día, el choque
el choque contra la pared que uno tiene como escritor ante las diferentes circunstancias que nos podamos encontrar, ¿verdad? Y yo he tenido esos choques bien brutal también, ¿verdad? Y ha sido como que súper heavy. ¿Qué es lo que ustedes consideran que es la mejor parte? Déjame agarrar del concepto, la idea que tenías anteriormente del concepto, porque yo creo que nuevamente esto es como una bipolaridad de postura. Una cosa es el concepto cuando la historia es tuya y otra cosa es cuando el concepto es de un cliente. Okay. Y eso es lo que hablábamos ahorita también, que a veces pensamos en la escritura desde un punto de vista bastante romántico y yo me he agarrado yo misma también diciéndolo muchísimas veces, quiero darle voz a esta historia, no sé qué, quiero desahogar mis ideas en un papel. Toda esa parte romántica funciona, chévere. Pero hay una parte en la industria que no es tan romántica, que es la parte de trabajar como escritor o guionista o libretista en los proyectos, sea de cine, de televisión, de teatro, lo que sea. Y yo he tenido que escribir muchísimo a comisión. Historias que honestamente yo digo, en un momento dado yo me había escribiendo algo que tenía que ver con el reggaetón y yo decía, ¿qué yo hago aquí, Dios mío, señor? Porque yo estoy escribiendo sobre la historia del reggaetón. Okay. ¿Verdad? Nos pasa todo. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos que ser un poquito más realistas, que si lo que te gusta es escribir, no siempre vas a poder escribir lo que te gusta decir o las historias que quieres contar. Uno, cuando se está abriendo camino en esta industria, tiene que escribir mucho las ideas de otros a comisión y que otros se llevan muchas veces el crédito por lo que tú estás trabajando. Pero ese pagar de penas es necesario para hacer nombre dentro de la industria y que en algún momento entonces tú te puedas echar para atrás y decir, ok, no, esto es lo que yo quiero decir y puedas tener verdaderamente ese espacio. Pero no podemos desligarnos de la realidad de que si vamos a escribir como trabajo, tenemos que entender que muchas veces no siempre escribimos lo que nos gusta escribir ni de los temas que nos gusta escribir. Y por ello es que tenemos que poder saber y conocer de muchas cosas. Porque a mí me ha tocado escribir de baloncesto, me ha tocado escribir de reggaetón, me ha tocado escribir de montones de cosas, del mundo de las drogas, de esto, lo otro. Nada que ver con lo que a mí me gustaría decir. Pero entonces, uno usa también ese espacio para la práctica. Y también yo creo que precisamente cuando quizás nos llegan proyectos con los que no nos sentimos cómodos o temas con los que no estamos muy familiar, solemos a decir no. Sin embargo, el decir sí y aprendo en el camino, quizás entonces es hasta más enriquecedor en el proceso. Yo estoy trabajando ahora un proyecto de telerrealidad, de televisión, reality show. En mi vida yo iba a pensar que yo iba a escribir un reality show para estudiantes. O sea, ¿cómo tú escribes un reality show? Y muchas veces yo me encontraba escribiendo y decía, es que yo no sé qué va a pasar aquí. Porque yo puedo poner una premisa, pero hasta que no estamos allí ese día con las personas realmente no sabemos. Entonces, cuando estábamos produciéndola, era como que, bueno, pues prodúcete una canción triste, una feliz, una de emoción, una de esto, porque no sabíamos. Yeah. Entonces, pero tampoco se le puede tener miedo a lo desconocido, porque de ahí entonces es que uno va creciendo. El próximo proyecto, tírame todos los reality shows que tú quieras, que ya yo estoy cura de espanto, ¿ves? No sé, yo pienso que es una cosa de disposición, es una cosa de estar abierto a agarrar de todo y a atender de todo, y de saber que no siempre es lo que te gusta, porque tenemos que trabajar con clientes. En esta industria siempre vamos a tener que trabajar con clientes en algún momento u otro. Y hay que poder tener esa flexibilidad. Definitivo. Quiero partir de ahí y también añadir que no porque estés trabajando para un cliente y estés trabajando un concepto que no sea de tu agrado, no significa que tienes permiso para hacer un trabajo mediocre. Tienes que dar lo mejor de ti, incluso cuando internamente quizá no creas en el proyecto. Por ejemplo, un ejercicio que hace años me había dado un profesor era escribir un debate a favor y en contra. Y por ejemplo, nos preguntaron quién está a favor o en contra del aborto, en quién está, temas súper, a favor o en contra de la eutanasia. Y me preguntaron a mí sobre la eutanasia. Y yo estoy a favor. Pues te toca escribir en contra. Y yo, chicos, pero
fue tremendo ejercicio para forzar a los estudiantes a escribir algo de calidad, incluso cuando, y se siente un poquito como venderle el alma al diablo, pero si de verdad nosotros estamos aquí estudiando e invirtiendo nuestro tiempo porque queremos vivir de esto. Y vamos, no es fácil. De que se puede, se puede. No van a dormir. Despídanse de sus horas de sueño. Mucho café. A mí no me gustaba el sabor del café, ahora me encanta. Pero no significa que porque estemos trabajando para un cliente no vamos a dar lo mejor de nosotros. Yeah. Trabajamos para un cliente, vamos a hacer brillar al cliente y eventualmente tendremos la oportunidad para hacer brillar nuestras propias ideas y nuestros propios conceptos. Y esa es tu carta de presentación, ese trabajo que haces para el cliente, que a lo mejor no te gustó, si tú diste lo mejor de ti, al final el que sale en el crédito como escritor eres tú. O sea, que también es tu nombre, es tu reputación. Yo creo que no se habla lo suficiente en esta industria de hacer nombre, de cuidar tu nombre. Y muchas veces estos primeros años en la industria, estos primeros años de trabajo, que uno agarra de todo, que uno hace de todo. Yo estoy segura que Daira también, o sea, al principio de la carrera uno hace todo lo que venga. Y a veces uno dice, estamos pagando las penas, pero no, estás haciendo nombre. Porque en algún momento, a algunas personas le toma 2 años, a algunas personas le toma 10, a algunas personas le toma 20, pero en algún momento tu nombre va a costar. Y vas a poder cotizar y cobrar lo que tú siempre has querido cobrar, pero es porque tienes años de trayectoria. Tú no puedes pretender que tú llegas de paracaídas el primer año como escritor y te van a pagar tanto por un guión. ¿Quién tú eres? ¿Qué has hecho? ¿De dónde vienes? ¿Con quién has trabajado? Eso vale mucho. Y eso son años, eso es tiempo, eso es paciencia, en realidad. Me tienen loco, de verdad, están tomando temas espectaculares. Estamos como que tirando todas las realidades de cantazo. No sé si vamos a llegar a la parte más idealista. Se supone que esta es una charla motivacional. Se supone. Pero es motivacional. Porque yo pienso que, claro que sí, dentro de las realidades, se los estamos diciendo ahora. ¿Cómo potencialmente va a ser la carrera? La ventaja es que si ustedes saben desde ahora cómo potencialmente va a ser la carrera, ya ustedes se pueden empezar a hacer planes y proyecciones sobre qué atajos van a tomar o qué acciones van a tomar para poder emprender en ese aspecto. Ustedes hablaron al principio, ¿verdad?, sobre la parte académica y toda la cuestión. Yo también vengo de la academia y recuerdo que me metí a literatura porque yo sabía dirigir, o no sabía dirigir, porque yo sabía editar, porque yo sabía bregar con todo eso, pero sentía que lo que me hacía falta era un poco como que quiero saber construir un poquito mejor historias. So que terminé estando en un bachillerato de literatura en vez de meterme en comunicaciones. Me enamoré de la literatura, hice mi especialidad en narratología. Y de ahí, pues entonces como que soy un fan literalmente, ¿verdad? De la narratología, de cómo se narra, ¿entiendes? Y yo creo que es bien importante lo que están diciendo las chicas, las damas. O sea, es bien importante que tengamos esta multiculturalidad, ¿no? Porque de ahí es donde salen nuestras ideas. Hay veces que nos sentimos trancados en que no sabemos qué escribir. Simplemente lo que tenemos que es mirar para el lado, ver a alguien y ya automáticamente surge una idea que le podemos atacar automáticamente a alguna potencial historia para contar algo de nosotros mismos. Y eso me pasa mucho. Yo escribo desde mi perspectiva. Una de las cosas que me encanta, no sé si a ustedes les encanta de la escritura, yo veo también la escritura como la actuación. Yo actúo literalmente cosas que yo nunca digo o que cosas que he pensado y que no he proyectado, yo las actúo en mis escritos, ¿verdad? Y yo me proyecto algunas veces, lamentablemente, uno se proyecta porque siempre en la escritura de nosotros hay un pedazo de nosotros. Y estamos diciendo algo bien interesante sobre pues, los clientes, que tú pues no te gusta y toda la cuestión. Uno se tiene que obligar a que le guste, ¿no? Pero me acuerdo que una vez yo tomé este proyecto, que lo tomé pues porque me pareció súper interesante y dije, pues está cool, dale, vamos a hacerlo. Pero fue fuertísimo el proceso, ¿verdad? Pues porque me tenía que probar. Yo sabía lo que estaba haciendo, pero los demás pensaban que sabían lo que estaban haciendo. O sea, que yo era como que la persona que tenía que recoger todo eso. Al final del día yo hacía lo que me daba la gana, ¿entiendes? Yo sé cómo montar la historia. O sea, y era una historia de otra persona. O sea, que era como que llegábamos a los table reads y literalmente hacían escante con lo que estábamos escribiendo, pero yo terminaba escribiendo lo que yo entendía que era, que lo que yo tenía que escribir. ¿Por qué? Porque estaba asegurándome de que mi nombre, dentro de todo lo que la industria estaba leyendo, que ya me conocían muchas de las personas que iban a trabajar en esa película,
mi nombre en la escritura tenía que estar literalmente top notch. La película no quedó tanto realmente a ese nivel, pero yo me aseguré que el guión por lo menos estuviera. Y eso es algo que nadie va a leer. ¿Entiendes? Y ahí entran los estilos de escritura. ¿Ves? Yo soy de los que piensa que escritor es escritor. Y hay estructuras de guión y hay formatos de guión, estándares de industria y toda la jugada, pero a mí me gusta, no es tampoco como ser un dramaturgo, pero si tengo que describir, describo. Si yo tengo que hacer de que la audiencia que me está... Porque yo siento que el guión es para el lector, quien lo está leyendo. Se tiene que transportar a la imagen al final del día, pero quien me está leyendo es un productor. Quien me está leyendo es un actor. Quien me está leyendo es un director. Y al final del día, si yo logro que el director pase la página, ya logré el cometido. Y eso depende mucho de la escritura, ¿no? So que me llama mucho la atención. Y partiendo de otra premisa también, que dijiste, que me parece fenomenal, y las dos realmente están atinando un montón de cosas. Yo soy producto de la lectoescritura. ¿Cuántos en high school aquí les encantaba leer? ¿A ustedes les encantaba leer en high school? Todos son unos embusteros. ¿Okay? O sea, vamos, ¿a ustedes les gustaba leer en high school? Honestamente, en high school a mí no me gustaba leer en lo absoluto. Ni en elemental, ni en intermedia, ni en escuela superior. No me gustaba. Era aburrido. Aburridísimo. Pero también es que, vamos, no le puedes dar el Quijote a niños de cuarto grado. Siempre me he cuestionado eso, fíjate. O sea, yo pienso que el departamento, por lo menos en educación pública, nos da buenos libros, pero a las edades erróneas, que es un error total. Después tenemos niños que odian la literatura. No fue hasta en high school, tuve una maestra de español que siempre le tengo que dar las gracias, Marisol Ramírez, y ella fue la que me hizo, no logró que yo generara amor, pero me hizo entender esto es importante, y si tú no lo entiendes, descansa en paz. Y yo, ok. Y en universidad empecé a, no tenía más nada que hacer, no tenía carro, no podía janguear. So, me metí a la biblioteca y yo jangueaba en la biblioteca. Y tomaba libros de manera aleatoria porque me parecía bonita la portada y simplemente es como que, ok, ¿qué hay aquí que me interese? Y Valín dice, ok, este tema me interesa. Y empezaba a leer única y exclusivamente temas que me interesaran. Y fui poquito a poco expandiendo hasta que por fin le agarré el amor a la literatura, pero vamos, empecé ya de adulta a leerme cosas que la mayoría se leyeron en segundo grado. y le agarré el amor a la literatura tarde, por decirlo así, pero mejor tarde que nunca. Sí, nunca es tarde. Así que estamos aquí. Pero sí, si usted no tiene ese amor, no tiene que leerse la Ilíada, no tiene que... Pero la Ilíada está bien confiada. Pero de la primera, o sea, empezar por ahí está fuerte. That's true. Puede empezar por el Pero Principito. es que no... Ajá, el Principito, sí, Puede es empezar cierto. por el Principito y después se lee el finalito. Y después y va por ahí y, o sea, empiece por donde usted más... Por su esquina. No todo es para todo el mundo. Pero es importante leer. Sí, definitivamente. Y eso va amarrado, lo que dice Daria va amarrado a lo que estaba diciendo Viviana ahorita sobre, ¿verdad? El craft de escritura y tener en consideración realmente que no solamente... Y esto es algo que queremos que entiendan. Estamos hablando de más allá de la escritura. So que no nos estamos concentrando solamente en guión, que es algo súper específico y técnico. Estamos tratando de hablar de escritor. O sea, escritor es escritor donde quiera que se pare. So, no importa el medio en que tú decidas escribir en un momento dado porque la historia lo necesita o lo requiere, al final del día tienes diferentes medios, ¿verdad? Y una de las cosas era que estábamos hablando ahorita, además del bagaje cultural que seguimos machacando a los estudiantes de cine, necesitamos que ustedes emprendan culturalmente, ¿entiendes? Eso les va a dar literalmente la base para escribir. Pero no solamente eso, la lectura. Estamos en un medio escrito, ¿está bien? De que si el guión es audiovisual, nítido, pero sigue siendo medio escrito. Y para... ¿Cuántos se sienten bloqueados aquí cuando están escribiendo de momento? ¿Verdad que sí? Ustedes se han preguntado, yo se los puedo diagnosticar automático, el por qué. Y no hay vocabulario. Tienen todas las ideas en la cabeza, pero no saben cómo escupirlas en el papel.
¿entiendes? Y una de las cosas que las escritoras están estableciendo es... ok, pues vamos a ponerlo de esa... sí. Es como que la idea que estamos hablando sobre bagaje cultural es porque automáticamente ese bagaje cultural se transcodifica a vocabulario. ¿Entienden? Mira lo que pasa también. El guión, la propia palabra lo dice, es una guía de instrucciones en realidad. Es una guía. Vamos a hablar claro. Aquí estamos rompiendo el romanticismo del escritor. Sí. Así se debió haber llamado la charla. Rompiendo el romanticismo. Tengo problemas con que es una guía. Es una guía de instrucciones para un equipo de trabajo. Si tú le quitas las instrucciones del lugar, los tiros, Cool, sí, si tú le quitas esas instrucciones y el texto, el diálogo de los actores está vacío, realmente no hay una historia. Sí, no, perfecto, sí, totalmente. Pero muchas veces, por eso es que tengo problemas con la palabra guía, porque quiere decir entonces que, por ejemplo, Andrés da 2 pasos hacia el frente. No, pero una guía para los actores. No me refiero... Es más, el guión es más hasta para el equipo de producción, pienso yo. Para la creación que de la historia. Que esos son mis lectores. Claro. Esa es la cuestión. Por eso que digo, al decirlo guía, de momento, la palabra yo siento que, aunque el guión sí es un documento técnico, yo sigo insistiendo y seguiré insistiendo que es literatura igual. Es ambas cosas. Debería ¿Entiendes? hacerlo. No, es que debería hacerlo. ¿Verdad? ¿Ves? Pero ahí es que está el problema. Si tú te concentras en la guía técnica y no le pones el contenido, pues en realidad no hay balance en el texto. Es simplemente una guía de instrucciones. ¿Ves? Entonces, que eso es lo que... Por eso que a mí me causa problema cuando me dicen guía de instrucciones. Claro, como que, pero no y aquí está la aire como que... ajá. Estoy de acuerdo con las dos. Los dos tienen toda la razón. A lo que voy es para atarlo con el vocabulario. Tienes esa guía de instrucciones para el equipo de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando quien escribe la guía de instrucciones no tiene vocabulario? No, horrible. Los personajes no tienen tridimensionalidad, porque tú no puedes tener a todos tus personajes hablando como hablas tú. Si tú tienes un personaje de mucha educación, con doctorados, con ejecutivo, tú tienes que poder dominar ese lenguaje para poderlo escribir. Si tú tienes un personaje de la calle, también tienes que poder dominar esa parte de las nomenclaturas y cómo se habla. Si tú vas a tener un extranjero, si tú vas a apelar a un público extranjero, tienes que saber por ejemplo, ahora mismo en el programa, el aguacate, en otros países se le llama palta. Esas cosas tú las tienes que saber si estás trabajando dentro de un género en específico. Entonces, para que no sea solamente una guía de instrucciones y verdaderamente sea un guión, tiene que poder haber un balance entre las instrucciones técnicas y el contenido y la riqueza de la historia, y no solamente de la historia de los personajes, porque como actor, qué feo es recibir un texto en tus manos y tú decir, yo no sé qué hacer con este personaje porque es que no tengo nada, no sé ni para dónde va ni para dónde viene. Entonces uno como escritor también tiene que poderse exponer en esas otras experiencias. Y si te dan la oportunidad de ir a un set, aunque sea para ver, estar allí, cargar el cable, aguantar el trípode, mover la luz, hacer lo que tengas que hacer para insertarte en los espacios donde verdaderamente se trabaja lo que tú estás estudiando, porque a veces de la teoría a la práctica no hay un puente muy definido, ¿ves? Entonces, en el caso del puente, por ejemplo, de los escritores a los actores, ahí yo encuentro, como actriz y como escritora, que es donde más lagunas hay. Porque cuando yo escribo, a mí me ayuda, por ejemplo, saber quiénes son los actores que van a ser los personajes. Y en muchas ocasiones escribo ya pensando en una persona que yo conozco incluso hasta cómo actúa y de dónde le puedo agarrar. También ahí estoy escribiendo como directora, quizás también, ¿ves? Pero ayuda en el proceso. Cuando tú estás escribiendo a ciegas, yo estuve 3 años escribiendo para un programa de televisión que es una mesa de escritores, que eso es un meollo, eso es peor todavía, porque tienes 7 escritores diferentes con 7 bagajes, todo el mundo, ninguno nunca nos sentamos en la mesa, porque esto fue durante pandemia, y estábamos escribiendo desde nuestras casas,
Y en realidad teníamos un mismo, los 6 personajes eran los mismos, pero habían 7 voces escribiendo esas 7 vidas. 6 vidas. Entonces, era bien, bien complejo poder escribir cuando ni siquiera físicamente yo no sabía quiénes eran ni siquiera los actores. Y a mí me ayuda por lo menos saber cómo son sus facciones, cómo es su voz, cómo es su timbre de voz, porque entonces como escritor tú le das vida a esa persona y lo conviertes en un personaje. Pero tenemos que pensar siempre que en ese papel donde tú estás haciendo esa historia, eso se traduce a instrucciones a diferentes personas que están viéndolo de diferentes maneras. El gaffer está viendo cómo lo va a iluminar, el director está viendo cómo lo va a dirigir, el actor está viendo cómo le va a dar vida. Y si no está claro el puente entre todas las personas que van a agarrar ese documento, ese instrumento de trabajo, se ve en el producto final, las lagunas. ¿Tienes algo que aportar a ese tema candente? Gracias al universo nunca he pasado por ese proceso de estar en una mesa con 7. Nunca me he sometido a esa tortura. Aunque puede ser que me toque, vamos a ver. Anyways. Te va a tocar. Siempre siempre vamos a tener una primera oportunidad. Espero que no sea pronto. Bueno, en cuanto a eso, a diferencia de Viviana, a mí ya esto es gusto. No me gusta pensar en un actor particular. Me gusta tener la opción bastante abierta. Sí construyo los personajes y le doy mis particularidades y su background a cada personaje. Pero hay que el departamento de casting haga el trabajo y el actor pues que se divierta, ¿no? Interpretando lo que sea que esté en el guión. Pero sí, de vez en cuando ayuda, lo he hecho. No tan seguido, pero sí tener un actor en mente y usar sus gestos, sus particularidades, puedes profundizar un poco más. Pero ya esto yo pienso que es más proceso creativo individual de cada artista que para los gustos de los colores. Ay, Dios mío, voy a añadir algo más. Me gusta escribir sin pensar en escritor. Por ejemplo, tengo un guión que se llama Los Héroes del Mundo, que ya por fin está en prepro. Pero va a ser animación, no va a ser live action. Animación es cine. Pero animación es cine. Ese guión, yo lo escribí, los protagonistas son 2 niños, son 2 hermanos, y de la forma que yo lo escribí eran 2 niños varones. En prepro, cuando todavía se iba a hacer live action, en el casting conseguimos 2 niñas. Y 2 niñas maravillosas que fue como que dieron al palo. Y el director me preguntó, ¿no hay mucho inconveniente? Y yo, o sea, lo que te dé la gana, perfecto. Si las niñas lo dieron, perfecto, no hay ningún problema. Se cambia de niños a niñas y la historia sigue. Por lo menos yo estoy cómoda. Tú le puedes cambiar de un personaje de hombre a mujer o lo que sea. Yo, mientras la historia se quede como es y el mensaje de la historia se quede, yo me siento bastante cómoda con que actores puedan incluso improvisar un poco en el set, con que el director meta la mano. Por lo menos yo me siento bastante cómoda con eso porque confío en la historia que escribí, confío en que el mensaje va a llegar al final y va a sobrepasar todos los filtros de producción. Pero ya cada guionista tiene su... Estamos llegando a un punto bien particular, sin haberlo planificado bien chévere, ¿verdad? Pero yo creo que quizás a lo mejor estamos llegando a la pared del ego y cómo trabajar el ego de artista, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestras pretensiones y yo pienso que cuando tú estás creando algo siempre vas a tener pretensión de lo que tú quieres hacer. Me quiero salir un poquito del guión para entrar en otras cosas, pero creo que es bien pertinente tocar este tema. ¿Tú sabes qué te va a quitar el ego? Vamos ahí. El presupuesto. Esto te va a quitar el ego. Sí, pues sí, definitivo. El ego te puede quitar el presupuesto. Tienes que dar el brazo a torcer porque no hay presupuesto para hacer lo que tú escribiste. Entonces, pero también tienes el otro punto de que estás trabajando con otros artistas. Y yo creo que uno cuando está arrancando, no sé si a ustedes les pasó. Otro tipo de ego. Sí, pero estoy hablando de ego, ¿verdad? Pero una de las cosas que creo que tenemos que tener de primera instancia, y es el primer choque que tenemos, todos tenemos ego, ¿no? Yo tengo ego.
Pero hasta qué punto, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar de malear nuestro ego de artista para hacer que la pieza se haga, o que funcione, o que podamos llegar hasta este otro nivel de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? O sea, que tenemos ego de presupuesto, tenemos ego de colaboración, hasta qué punto la pieza sigue siendo mía también, ¿no? Y esos son grandes debates hasta los profesionales de, por decir una industria, Hollywood, ¿no? ¿Cómo ustedes han atacado esa parte del ego de artista en sus colaboraciones? Ella está contando. Ya tengo los puntos ahí y precisamente para ese mismo para ese mismo guión que le estoy hablando, hay una escena que es la escena final de la película y es que wow, esto va a sonar extraño sin el contexto, pero los niños queman una iglesia. La quiero ver, estoy loco por ver. Suena muy extraño sin el contexto. Ese es el pitch. Nada Así se hace un pitch, corillo. Quiero que lo sepan. Y de hecho he tenido muchas reacciones así. Los niños quemaron una iglesia. Aprobado. Ya, vamos a hacerlo. Pero he tenido mucha resistencia en cuanto a esa escena en particular, que es como, pero ¿cómo vamos a quemar una iglesia? Perfecto. La cara de los niños se ilumina, efecto de sonido con el fuego. No necesitamos quemar una iglesia en particular, simplemente damos la ilusión de que los niños están frente a una iglesia. Iluminación, sonido, hacemos magia, es cine. Pero también he tenido otra respuesta de... pero es una iglesia, ¿qué va a pensar la gente y todo eso? ¿Por qué no mejor eliminamos esa escena? Y yo, pero por esa escena gané un premio, por esa escena, ese guión ganó un premio, no le puedo quitar la mejor escena. Gracias a esa escena el guión tiene ahí es que está el mic drop de la historia. Y siempre que me topé con ese tipo de productores que me decían que quitara la escena, no di mi brazo a torcer. Y yo, cámbiale el género a todos los personajes, cambia los diálogos si quieres, suavízalos, ponle más subtexto, haz lo que te dé la gana. Pero no me cambies el guión. No me cambies el guión a modo de que ya la historia no sea la historia que era en un principio. Y ahí sí que no doy mi brazo a torcer. Otra persona incluso lo quiso tirar más para comedia. Y yo, go for it. Otra persona lo quiso tirar un poco más suspenso. Go for it. Me lo cambiaron a animación. Perfecto, maravilloso. Yo lo que quiero es que se haga. Acaba ya el maldito guión. Pero sí, yo pienso que no es ego, pero sí estar seguro del material que tú construiste. Y si tú estás seguro de eso, puedes defender tu guión, claro. Hay guionistas que ya esto hay que trabajarlo, que no quieren que le cambien ninguna línea, que cada diálogo se tiene que decir tal cual, línea por línea. No, yo puse aquí que el personaje tiene que dar un suspiro, dame el suspiro. Es como que, chico, pero también tienes que entender que hay otros artistas trabajando. Está el director, están los actores, que los actores le tienes que dejar un espacio libre para que interpreten. Y quizás ese actor le va a dar una interpretación mucho más grande de lo que tú te imaginaste. Así que... o diferente, que tienes que soltar. En ese caso, en esta época que vivimos hay mucho censurar y cuando uno quiere llevar un mensaje a base de un tema controversial. Vuelvo y digo el tema. Mi pregunta es que más en esta época que vivimos, que todo está censurado, todo, mira, no se puede hacer esto porque es que puede ser que sea controversial, hay muchos problemas. ¿Cómo tú atacas tratar de hacer un tema... un mensaje bueno a base de un tema controversial? Déjame procesar la pregunta un momento. La censura. Bueno, en realidad es que también tendrías que pensar para qué medio va esa historia. ¿Ves? Porque si tú me dices que va para un prime time en televisión a las 7 de la tarde, tienes que bajarle porque no hay de otra. Ese es el medio. Pero si estás trabajando, por ejemplo, para un on-demand o un streaming service, pues ahí es otra cosa. Entonces, la censura también tienes que pensar desde dónde viene. ¿Viene desde un punto de vista personal de la persona que te está censurando específicamente o viene del medio donde vas el vehículo donde vas a comunicar esa historia? Entonces, siempre hay maneras de atender temas como niños quemando iglesias.
pero de maneras que en realidad pueda apelar a un público general dependiendo de cuál es el medio donde se va a proyectar esa historia. Y yo empecé hablando de la humildad, que es la contraparte del ego, tener la humildad para cuando un director te diga, mira, esa escena está muy fuerte porque esto va para televisión a las 6 de la tarde. ¿Ves? Y no cogerlo personal. Yo creo que una de las cosas más importantes en esta industria es no coger nada personal. Esto es una industria sumamente hostil. Y no aquí, ¿verdad? También para las mujeres es sumamente hostil. O sea, yo ahora mismo soy la directora, la productora y la escritora de un programa y yo he tenido que sentarme en mesas de negociaciones con hombres que cuando van a hacer una pregunta miran a mi asistente, que es hombre. Y no me pueden mirar a la cara para hacerme la pregunta a mí, cuando al final la que toma la decisión soy yo. Entonces, si estamos en una industria lo suficientemente hostil para saber que así funciona, no debería, pero así funciona, no lo puedes agarrar personal. Entonces, también estamos trabajando en unos espacios de mucha tensión. Estamos en contra del reloj, se nos va el sol, llegó la nube, la escena no sale, no tenemos presupuesto para un día de contingencia. En los espacios de trabajo, en los sets de filmación, son espacios sumamente hostiles en muchas ocasiones y espacios de mucha tensión. No puedes agarrar que alguien te grite o que alguien te hable feo personal. Tienes que poder saber diferenciar y al final del día, mira, nos vamos, nos damos unos drinks y lo hablamos y nos reímos. Pero en el momento tienes que poder manejar también tus emociones. El ego es una emoción. Entonces hay que saber distinguirlo. Y también yo pienso, en mi caso, por ejemplo, como mi experiencia de escritura tiene mucho que ver, está bien atada a las comisiones. No es que yo no he trabajado, por ejemplo, mis libros sí son, ahí te puedo decir, mis libros, eso es lo que yo quería escribir. Pero en cine, sobre todo, y en televisión, un proyecto quizá es 100% mío, eso es lo que yo te quiero decir. El resto está condicionado a personas que toman decisiones. Y personas que a lo mejor saben más del tema que tú. Y nuevamente tienes que poder tener la humildad. En este proyecto que te cuento, por ejemplo, el tema es la agricultura. Yo te puedo escribir el guión de agricultura, pero yo tengo 2 maestras expertas en contenido que me dicen, uy, Viviana, mira, eso así en Puerto Rico no es así. Cool, no hay ningún problema, lo adaptamos. Yo no me puedo parar en seco y decir, no, porque es que yo lo visualizo de esa manera. Y como decía ahorita también, otra cosa que te tumba el ego, pero a batazo, es el presupuesto. Porque les contaba yo a ellos, una vez te estoy produciendo una película, me llega el guión de ese episodio, una serie, perdón, me llega el guión y había toda una escena de una persecución policíaca donde en un tiroteo rompían todas las vitrinas de una tienda. Y yo era la productora. Y yo decía, ajá, ¿de dónde? Entonces la escritora no lo puede agarrar personal de yo decirle, no, esta escena no va. No es porque la escena no sea buena, es que no hay dinero para hacer la realidad. Tienes que cambiar cómo vas a resolver que los personajes escapan o lo que sea de otra manera. O sea, y en ese sentido, en este proyecto que te cuento, es la razón por la que yo decidí escribirlo. Porque como lo estoy produciendo, tenía control del presupuesto. Porque yo sabía que no hay ni un centavo más que me iban a dar de ese budget. O sea, y yo sé hasta dónde va a durar, yo sé lo que cuestan las cosas y cuando tú sacas la tabla, tú dices, ok, los libretos, los guiones tienen que adaptarse a este presupuesto. Aquí no hay break para tú ponerte a inventar algo que se salga de ahí. Y por más que tu voz interior de escritor se quiera poner creativo y escribir montones de cosas que estarían súper brutales, a la hora de la verdad hay que ser un poquito realista y decir, ¿hay dinero para hacerlo? No, pues entonces tenemos que reformular esto. Es ahí donde decía que es la parte menos romántica de la escritura. Partiendo de esa línea, en cuanto a presupuesto, por eso en clases de desarrollo de historia se le da tanto énfasis a la construcción de los personajes. Tú como guionista, tú eres el Dios, mandamiento número 6 de los mandamientos del guionista. Conocerás tu mundo como Dios conoce este. Tú creaste esa historia, tú conoces los personajes. Si de momento hay un corte de presupuesto y producción te dice, guionista, tenemos que resolver esto de otra manera, tú tienes que saber cómo hacerlo. Punto. O sea, tú creaste la historia. Nadie mejor que tú para resolver ese conflicto de resolver la historia de otra manera. O sea, es tu historia. Por eso es que se tiene que hacer una buena construcción de personajes. Por eso tienes que tener un background de cada cosa para poder salir de aprietos cuando el presupuesto no dé.
Y hablaste de presupuesto, hablaste de lo de ser mujer en la industria, que está brutal. Aunque poco a poco en los últimos 10 años he visto más mujeres en la industria y más mujeres estudiando cine y animación, que me alegro. Cuando yo estudié cine yo fui la única de mi clase, la única mujer. Y me topé en producciones donde todos eran hombres, macharranes. Incluso me topé con acoso en trabajo. Y nada, es fuerte ser mujer en la industria, pero no estamos solas, veo mucho futuro. Y la generación de ahora de cineastas es mucho más... La veo menos tóxica, no sé qué piensen los compañeros, pero cada vez menos tóxica y estamos apelando a un mejor mundo todos juntos. Y a mí me pompea porque ahora mismo estamos teniendo posiciones grandes, o sea, en las que las mujeres están agarrando las riendas por completo. Pero tiene que ver mucho también con la generación. Sí. Tenemos una generación que es mucho más abierta a esa Sí. a inclusión donde verdaderamente no hay tanto issue del género, Ujú. pero cuando te metes en la industria de la vieja guardia, tú llegas a un set y te preguntan si eres la maquillista o la vestuarista. Wow, Sí, normal, todos los días. wow. O te dicen, mira, ahí está el mapa para que me pases un mapito. Y tú eres la persona que maneja el presupuesto y le firma los cheques a todo el mundo. Sí, sí. Y te mandan a pasar el mapa, ¿ves? Sí, Este sí. es el pan del día. Cuando estás sobre todo cuando trabajas con esa generación. Yeah, la industria. definitivo. Para, como quien dice, entrar a otra parte, partiendo de lo que tú hablas de la controversia, yo tengo un refrán de que no es cortar por cortar, es cortar por contar. Yo creo que lo mismo aplica a guión o a storytelling. Vamos a saliendo de guión, a storytelling, ¿verdad? Que todo va amarrado dependiendo realmente a cómo se motiva las acciones que tus personajes mismos están acatando y desde dónde viene lo llamado controversial, ¿entiendes? Cómo aporta a tu historia, cómo se mueve a tu historia, cuál es el universo que tú estás construyendo y al final del día cómo lo quieres rematar realmente. Sí es sumamente válido la dinámica del presupuesto, de hacia dónde va, eso tienes que tenerlo en consideración, pero partiendo de un punto de vista donde estás tratando de construir una historia y contarla y que genere no tanto un impacto por impactar, sino que sea un impacto porque las ramificaciones de lo que tus personajes están haciendo realmente llega a esa resolución, pues ahí lo controversial realmente está justificado dentro de los confines de tu historia, ¿me entiendes? So que yo creo que tiene que ver un poco más con no tanto el impacto controversial que pueda tener, sino cómo tú lo estás construyendo en calidad del mundo, ¿entiendes? Y ahí ya se te olvida que puede ser controversial porque al final del día la audiencia lo va a ver y va a determinar si es controversial, si no es controversial, si te tienen que censurar, si no te tienen que censurar, ¿me entiendes? Que es algo real, pero desde el punto de vista tú como creativo, pues, ¿cómo lo justificas? Porque para mí un desnudo es totalmente injustificado, realmente, dependiendo del mundo que estás construyendo, ¿me entiendes? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, pienso que las justificaciones son importantes y eso tienes que verlo, cómo mueve tu historia. Si lo estás haciendo gratuitamente, pues it doesn't make sense, ¿me entiendes? O sea, O si está justificado. por eso, exacto. Y que ya sé de dónde viene. También, muchas veces nosotros escribimos desde nuestra vulnerabilidad y de Ajá. nuestras propias experiencias. Muchas veces nosotros mismos nos censuramos al escribir cosas porque, ay, es que si Me enseño tocó. esto lo va a ver mi familia o lo va a ver mi pareja o lo va a ver la gente y cómo me va a mirar. Escríbelo como quiera. Escríbelo como quiera. A lo mejor, y si el tema es demasiado controversial que pienses que la sociedad no está apta para soportar este material, escríbelo como Tienes que escribirlo quiera. como quiera. Los A lo tiempos mejor cambian. no lo hagas ahora mismo, los tiempos cambian y a lo mejor no hagas esa película ahora mismo, pero de aquí a 10 años puedes retomar ese guión y la audiencia estará lista. Por ejemplo, ahora mismo hay muchas historias sobre la comunidad queer. Y hay un debate sobre eso, pero no me quiero ir por el boquete, porque es un boquete. Pero de momento hay mucha crítica. Ahora hay mucha cosa queer, que si trans, pa' aquí, pa' allá. Y es como que estas historias llevan escritas hace años.
y muchos escritores no pudieron sacar estas historias, no es hasta ahora. Muchas historias que se escribieron en los 60, en los 70, en los 80, y ahora es que ven la sociedad listas para sacar esas historias. O sea, a lo mejor no estás escribiendo la historia que va a ser un boom en el 23, pero puede ser que para el 2030. No sé, no lo vean como tan lejos tampoco, los años llegan. Igual, el desarrollo de un proyecto audiovisual no es, o sea, nuestra industria no es una industria que tú vas a estar... Ahorita estaba mencionando como que, ¿cuál es el mejor consejo para un guionista? Pues que te vas a morir de hambre quizás, ¿entiendes? Nosotros no dijimos eso. ¿Me entiendes? Que después, oye, yo no me estoy muriendo de hambre, by the way. Pero es como que la idea, la connotación o la idea esta de que de momento por ser escritor o por ser guionista te vas a morir de hambre, ¿entiendes? La realidad no, o sea, pienso que se puede vivir de esto, pero quiero que entiendan también de que esto es una carrera a largo plazo, ¿va? Y que tienen que... ¿Qué pasó? Termina. Está bien. Que es una carrera a largo plazo. Yo creo que les he comentado en varias clases, yo he tenido guiones y yo he tenido realmente proyectos que hemos estado a punto de grabar y se me han caído. Y en los últimos 3 años, 4 años, yo he tenido 4 proyectos que han arrancado por completo y de momento caput. ¿Me entiendes? O sea, que es como que pues, que lo menos que puedo hacer es quitarme. ¿Me entiendes? O sea, que el drive me mueve y sigo escribiendo y sigo desarrollando y toda la jugada, pero es un caminito que conlleva realmente, pues, la resistencia. So que, y que lo tienen que amar, by the way, para poder ejecutarlo. Viviana, vas a decir algo, porque quiero, antes de que nos vayamos, quiero entrar entonces a otra parte de la escritura y abrir preguntas y respuestas. Sí, no, yo lo que quería comentar era rápido. Se puede vivir de esto, claro que se puede, pero tienen que apostar por no sobreespecializarse en algo. O sea, lamentablemente vivimos en un país donde esta industria es súper cuesta arriba y no puedes hacer solamente una cosa para ganar dinero. Entonces, puedes ser muy buen escritor, pero de pronto aprende a dirigir también, de pronto aprende a hacer luces, de pronto aprende a operar una cámara. ¿Ves? Porque a lo mejor en ese proyecto no se te dio el espacio para escribir, pero se te da el espacio para hacer PA, asistente de producción. Y de pronto lo que aprendiste en ese set, en ese proyecto, te ayuda como escritor a crecer. Entonces, tienes que poder diversificarse en esta industria, poder hacer un poquito de todo, ser muy bueno en lo que te gusta, en lo que haces, en lo que estás estudiando, pero tener la apertura de poder hacer más de una cosa. Y así sí se puede vivir de esto en el país. No, definitivo. Dentro de las experiencias que uno ha tenido, me ha tocado hacer cosas que no necesariamente yo haría. Y sí, las he tomado y al final del día he hecho lo que he querido hacer y toda la jugada, pero han sido situaciones completamente difíciles en las cuales, pues, ni modo, estoy haciendo esto porque necesito el dinero, ¿no? O sea, y ha funcionado para aprender qué no debo hacer, ¿verdad? Al final del día es una experiencia. Y a raíz de esas experiencias me quiero salir un poco de cine, aunque sabemos que estamos en la semana de cine y toda la jugada, pero alguien, escritor es escritor, ¿no? Y yo pienso que los que están aquí de alguna manera y que se han quedado es porque de alguna manera tienen una pizca de interés sobre la escritura, ¿verdad? So, ustedes son sumamente versátiles y versadas en otras áreas que no necesariamente es cine, ¿verdad? Que también son medios en los cuales tú puedes vivir de tu escritura, ¿verdad? He tenido muchos amigos y muchos colegas que no solamente escriben para cine, publican literatura, se meten en otros medios, se dedican a la redacción, porque eso mantiene literalmente el craft. El craft de la escritura hay que continuar desarrollándolo. No es que escribí uno y en 10 años no escribió. No, esto es una cuestión que tienes que seguir constantemente escribiendo, o si sea en otros medios. O que en cierta manera, ¿verdad? Partiendo y saliendo un poco de cine, quiero entrar a otras aguas que tengan que ver con la escritura. ¿Qué consejo o qué cosas ustedes pueden otorgarnos a todos, ¿verdad? A los estudiantes también que quieran dedicarse a la escritura, que también tengan otras ramificaciones, ¿verdad? Tenemos una poeta, tenemos literalmente una cuentista. So que, ¿qué podemos hacer para diversificarnos en estas otras áreas sin perder de vista también que o sea, al final del día queremos contar historias, ¿no? O sea, pero el cine no es necesariamente la única vía, ¿me entiendes? So No que, todas las historias se prestan para cine definitivo. tampoco.
Yo creo, por ejemplo, que hay historias que son más aptas para el teatro, para la parte en vivo del escenario, y el teatro tiene una limitación, por ejemplo, del espacio. Y a veces escribir con esa limitación te fuerza a ser más creativo en otras áreas. Televisión es otra cosa, o sea, el día a día, como te digo, la mesa de escritores que se está escribiendo mientras se está grabando, o sea, es como que ya, no es que puedes volver atrás y arreglar algo en el episodio 1 porque ya estás grabando el 15 y estás escribiendo el 20, o sea, no puedes virar atrás ni cambiar de opinión en un giro que le querías dar al personaje. Eso es otro mundo también, escribir para televisión, escribir para prensa, escribir opinión, escribir desde la no ficción, escribir el cuento. Yo creo que, como decías ahorita, lo importante es tener la historia y no amarrarla necesariamente de primera a una estructura, sino también darle el espacio a que esa propia historia te diga a ti hacia dónde va. Y no tenerle el miedo Eso es bien importante. a eso, no tenerle el miedo a querer... Yo a veces lo pongo en ¿sabes estos jueguitos de bebé que es el cuadrado con el cubito? Pues tú no puedes agarrar el círculo y tratar de meterlo por el cuadrado muchas veces porque nunca va a entrar. Entonces hay veces que tú tienes que fluir y decir, ok, por más que me encantaría que esto fuera una película, quizás funciona mejor para teatro. O quizás se convierte en una novela y no se presta para traducirse a cine, ¿ves? Yo creo que es un acto de valentía. Y es un acto de asincerarse uno mismo como escritor y entender que no siempre uno escribe cosas buenas también. Definitivo. Que uno, a veces, Definitivo. ¿sabes qué? A lo mejor a veces eso tú dices al final, esto es una porquería, porquería. nadie va a querer producir esto. Pero ¿vale? lo que me encanta de eso es que tú piensas que es una porquería. Y se lo das a otra persona y pero hace oro. Sí, mano, Bien. es una cosa También, bella. pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que también hay que poder diferenciar cuando esa voz que dice esto no funciona viene desde verdaderamente no funciona pero tiene espacio para crecer, o viene desde el autosabotaje. Ajá. Porque ya. eso es otra cosa. Los escritores tenemos una voz interior muy fuerte que es la voz del autosabotaje. Literal, sí. Y muchas cosas se quedan en la computadora y nadie las ve y no ve la luz del día. Yeah. Y cuántos artistas hoy en día de muchísimas disciplinas, en mi caso, por ejemplo, que yo soy fotógrafa, Vivian Mayer, por ejemplo, nosotros conocemos sus fotos ahora. Ella nunca en la vida enseñó sus fotos porque no se creía lo suficientemente buena. ¿Ves? Y de momento ahora está en el MoMA. 30 Ajá. años después de su muerte, 40 años después de su muerte. Exacto. Claro, el síndrome del impostor, que eso yo creo que esos son nuestros enemigos principales, el Sí. autosabotaje y el síndrome del impostor. Lo dice en la fotografía y como en la literatura, no sé si conocen Franz Kafka, que Kafka, si no llega a ser por Max Brod, nosotros no conoceríamos nada de los textos de Kafka, ¿me entiendes? Exacto, no hubiese la metamorfosis, ¿verdad? Daira, cuéntame. También, sí. Sí, Sí, definitivo. en todas las ramas del arte en realidad siempre hay artistas que si no es por un intermediario, otra persona que vio el oro ahí, no es que sale a la luz. En cuanto a síndrome del impostor, creo que muchos de nosotros hemos llegado a ese punto de que no nos creemos lo suficientemente buenos o pensamos que estamos engañando a la gente o de momento incluso ganas un premio y de momento es como que de verdad yo me merecía esto. Es como que, pero mira el trabajo de los otros compañeros. Luis Rafael Sánchez dijo, los artistas, el arte no compite, convive. Tú no estás compitiendo con el compañero a ver quién hace el mejor proyecto, etcétera, etcétera. Tu proyecto de ahora, tú estás compitiendo con tu proyecto anterior. Y cada proyecto tiene que ser mejor cada vez, pero no te puedes comparar con tú que te dedicas a hacer comedia, no te puedes comparar con el compañero que se dedica a hacer tragedias. O sea, sí hay aspectos técnicos que pueden ser comparables, pero no te puedes comparar con un compañero porque, por ejemplo, no en escritura... Puede ser que yo que tengo casi 30, no, de momento veo a alguien que tiene 20 años y escribe genial, escribe espectacular, cosa que en mis 20 años yo no escribía así. Yo no me puedo comparar con esta persona porque yo, que empecé a leer en universidad, que no me gustaba la literatura, de momento me comparo con este, que para mí es un chamaquito de 20 años, pero los papás son teatreros, se crió en el teatro, leyó El Quijote en 4º grado. Hay un bagaje cultural y le ahí. gustó.
no me puedo comparar. No todos los artistas tenemos carreras súper distintas. Hay gente que empieza su carrera a los 30, a los 40. No te puedes comparar. Los procesos de cada artista es totalmente distinto y no te puedes comparar y no te puedes autosabotear de esa manera. Así que cada cual con su camino y tú concéntrate en que tu trabajo presente va a ser mejor que el anterior. Esa es tu meta. Ese es tu gol principal. Ahora, otro punto que tocó Viviana, no todos los trabajos van a ser nuestra obra maestra. O sea, los que ganan el Nobel de Literatura no se lo ganan 2 veces. Hasta ellos incluso han hecho cosas que son catastróficas y es como que, o sea, me siguen por donde voy. No pretendamos tampoco que todo tiene que ser excelente y si no, no toca la luz. Es como que no, permítete, ten autocompasión, permítete equivocarte. Y Atrévanse. por eso. Y perdónate también por eso. Ouch. Ya, definitivo. Quisiera abrir preguntas de los estudiantes. ¿Quién tiene alguna pregunta que quiera y que podamos elaborar? Y entonces, ay, bendito sea el Señor. Okay. ¿Cómo tú sabes, trabajando como escritor o guionista, cuándo escuchar la idea de otro guionista o escritor y entonces aplicarla en tu proyecto como tal? Uy. Yo creo que primero es el contexto. ¿De dónde viene ese comentario? Viene de un comentario de un guionista que conoce el trabajo y te lo está diciendo en buena onda de que mira, esto pudiera mejorar. Viene desde un punto de vista de experiencia. Y uno puede saber distinguir también cuando viene también desde un punto de vista quizás de crítica negativa. Y no siempre las críticas van a ser negativas. A veces que las críticas, por más que no te guste lo que te están diciendo, tienen la razón. ¿Ves? Entonces yo creo que es ver también el contexto del comentario. En qué espacio. Si son educadores, si son profesores, que en tus manos, que en sus manos está tu educación, pues eso es una cosa. Pero otra diferente es quizás que venga desde un punto de vista destructivo, quizás. Yo creo que lo más importante es ver el contexto de ese comentario. Siempre, esto es un consejo que doy mucho y es que cuando reciban una crítica, por ejemplo, no me gusta. ¿Por qué? Claro. Tampoco aceptes crítica de, no, es que esto no va a funcionar. Pregunta el por qué. Porque muchas veces puede ser que de momento te escribes una comedia y la persona no le gusta porque a esta persona no le gustan las comedias. Y es como que... Eso es completamente subjetivo, no tiene nada que ver con tu escritura. Exactamente, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, yo no te estoy preguntando si te gusta la comedia o no, te estoy preguntando si este material es bueno y es efectivo. Y claro, los profesores tenemos que tener esa... Y no lo hablo, personal y en general. Todos los profesores se supone que tengan ese filtro, ¿no? De poder evaluar, juzgar, aconsejar en cuanto al potencial del material que estamos leyendo. No si nos gusta o no nos gusta o si nos hace reír o no. También cuando tú vayas a pedir la opinión, porque eso pasa, esto yo lo aprendí hace muchos años en teatro, nunca preguntes si te gustó. Eso es bien incómodo. Al final de una obra de teatro yo le huyo a los camerinos porque si no me gusta la producción, yo sé que la pregunta viene si te gustó y yo no, de verdad que yo no sé mentir y se me ve en la cara. En vez de preguntar si te gustó, pregunta ¿qué te pareció? Porque eso entonces le da un espacio más abierto a la persona de elaborar verdaderamente lo que piensa y no es un sí o un no cerrado sin justificación o sin contexto. Entonces en el ¿qué te pareció? Puede venir un interesante, ¿ves? Y el interesante no es ni blanco, ni negro, ni bueno, ni malo. Y ahí entonces se da un espacio para abrir a la conversación sobre qué le pareció a la persona. Entonces tampoco te pongas tú en el spot de que alguien te diga, que tú preguntes, ¿te gustó? Y le digan no, y de momento tú te sientas herido. Porque no le diste el espacio de elaborar por qué no. ¿Ves? Sí, es que acuérdate que tú estás como escritor en una posición vulnerable. Es como los actores también, que cuando estamos en set, los actores están en set, están literalmente vulnerables porque están encarnando un personaje. So que cuando tú le estás dando tu pieza a otra persona, tú estás en la posición vulnerable. Porque ¿qué es lo que tú esperas? Que te digan que, está cañón, está brutal. Y muchas veces pues no es esa la reacción. So que cuando tú vayas a entregar un material para crítica es porque tú estás seguro que
estás seguro de que ya ese material está preparado para tú recibir ese feedback. No importa realmente cuál comentario sea. Que tú sepas exactamente qué potencialmente es lo que tú quieres recibir de ese material. Y porque ya tú conoces probablemente cuáles son las dolencias o cuáles son las cosas que están por encima, que están gufiadas, y tú quieres recibir esa reacción. Y quizás a lo mejor de primera instancia, como que mecánicamente hablando, escoge 3 personas. A mí me gusta mucho el 3. O sea, que escoge 3 personas porque son 3 puntos de vista completamente diferentes, que tengan diferentes bagajes, y simplemente recibe el feedback. ¿Entiendes? Y ahí tú procesas ese feedback. Nosotros como artistas muchas veces estamos con gringolas, ¿entiendes? Como que estamos tan sumergidos en lo que estamos haciendo que muchas veces no vemos, no estamos fuera de la casa, que no vemos necesariamente lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. So que cuando tú te sientas preparado realmente para recibir ese feedback, que eso va a depender realmente de ti, ¿verdad? Pues entonces tú lo sueltas, independientemente de lo que te digan, pues tú filtras todo eso y terminas ajustando lo que tengas que ajustar si es que tienes que ajustar algo. Y eso pasa en la escritura como en cualquier otra cosa. Y sí que escojas personas que tú sabes muy bien que te van a hablar claro. Porque hay gente que te hace el sugarcoating. No, está bufiado. La familia es muy peligrosa, ¿verdad? Pues porque la familia siempre te va a querer ver de alguna manera succeed y te van a decir muchas veces mentiras, ¿entiendes? Pero tú que cojas personas que sepas que en efecto te van a decir la que hay. Y tú tienes que estar ready para eso. O sea que tú no doy trabajo que tú sepas que no estás listo para recibir feedback. ¿Entiendes? En cuanto, siguiendo esa misma línea, mis mejores colegas me felicitan en público, me acribillan en privado. Mis colegas, o sea, se felicita en público, se critica en privado siempre. Hágalo usted con sus colegas, miren a sus compañeros de clase como colegas ya. O sea, como son sus futuros compañeros de trabajo ustedes mismos. Es bien, o sea, empiecen a tener ese mindset desde ya. Y también como nuestro arte sale de un lado vulnerable, de momento nos critican, tienes que separar de que no te están atacando a ti como persona. Están criticando objetivamente tu ejecución, pero trata de separar, proteger el corazoncito de esa crítica. Y también mencionaste lo de la familia, mencionaste lo de, ay Dios mío, mencionaste otra cosa y se me fue, regresa. ¿Qué? Sugar coating, que no, se me fue. Te va a llegar. Me va a llegar. Eso es medio peligroso algunas veces, pero funciona bien nítido. Funciona bien chulo. Ajá, cuenta, espérate. En serio me tengo que levantar para darte el micrófono. Dios mío. Sí, Estas microagresiones. La pregunta es para ustedes dos, si han llegado a trabajar, hacer un guión o algún tema específico como de terror o horror para directores o algo así, si han llegado a ese punto a trabajar así. Bueno, el último trabajo que yo escribí para cine, que fue un cortometraje que estuvo en el Luzca el año pasado, era sci-fi, no era precisamente horror, pero era sci-fi y basado en la cosa post-pandémica, así que bastante horror, ¿no? Yo pensaba que yo lo estaba escribiendo como bien adelante en el tiempo y fue bien interesante porque la gente que lo vio era como que, ay, yo me sentí atrás en el tiempo y yo pensaba que estaba escribiendo para el futuro. Y es que era tan atado ese horror y ese terror que vivimos que la gente verdaderamente no lo proyectaba 5 años después, lo proyectaba 2 años atrás. Entonces, yo creo que no sé si la pregunta viene desde cómo se interpreta el terror o el horror, pero cuando tú escribes horror o terror, más que el texto, son proyectos que tienen mucho que ver con el ambiente, con la descripción, con la música, con la luz, y todas esas cosas tú como guionista también la puedes poner en esa estructura que tú vas a crear. Entonces a veces nos concentramos mucho en lo que van a decir los actores y se queda vacío el setting, el mood, el ambiente, y muchas veces eso es lo que te da el horror. Eso es lo que te da el terror en la historia, más allá de la... Es más, incluso en este proyecto que te estoy hablando no había texto.
no hay ningún texto, 0 palabras. Algunas cosas de audio, de voiceovers, de noticias, pero el actor está en silencio todo el tiempo. Y aún así, la atención se fue trabajando con el ritmo, con los cortes, la edición tiene mucho que ver ahí. Tú como guionista también puedes proponer en edición. Acuérdate que aunque el profe no quiera que se le diga que es un guión de instrucciones, es un guión de instrucciones. No se lo digas. Yo soy colaborativo. Taira, ¿quieres como que comentar sobre la pregunta? No trabajo terror. Personalmente he decidido no trabajarlo, ni leerlo, ni verlo, ni nada que tenga, pero ya es opcional. Si eventualmente los huevos se ponen a peso, ya no a peseta, a peso, pues entonces pues si me toca trabajar terror, pues vamos a trabajar terror, seguro que sí. Pero también te aconsejaría salirte un poco de la caja. Por ejemplo, hay una película que soy malísima con los nombres y no recuerdo. El terror en muchas películas de misterio, de momento vemos mucha oscuridad. Pero, pues, ¿qué es lo que te da miedo de la oscuridad? No es que esté oscuro solamente, no es el color negro, es que no puedas ver qué es lo que está al frente tuyo. No lo identificas, no lo puedes nombrar. No lo puedes identificar, no sabes. Y el no saber, eso es lo que te da el estrés y lo que te causa terror. Hay una película que hizo todo lo opuesto. Y en vez de con oscuridad, lo hizo con luz. Midsommar. Y el personaje... ¿Cuál? Midsommar. Esa misma. Y el personaje no... O sea, hay mucho blanco, hay mucha luz. Pero básicamente es el mismo principio. El personaje no puede ver, el personaje no sabe qué es lo que está al frente suyo. Y eso es lo que te da el estrés. Y por eso esa película, pues, boom, se distancia, se diferencia de todo lo que se había hecho antes. Así que también, nada, en cuanto a terror, tratar de salirse de la caja y jugar con los principios, cuestionar, espérate, ¿por qué es que este tipo de películas causa esta sensación? Ok, esta es la raíz. Esta raíz tiene otra rama, vamos para acá. Esos géneros usualmente tienen las fórmulas. Los géneros en general, valga la redundancia, tienen una fórmula, ¿verdad? Esta fórmula funciona. ¿Y por qué no proponer una fórmula nueva? ¿Ves? También tú tienes que aspirar a eso. A que esa es la fórmula que funciona, pero quizás yo estoy proponiendo algo que pudiera funcionar también, que nos responda a esa fórmula. Entonces yo creo que un poco esa es la premisa de salirte de la norma también. Y ustedes lo establecieron ahorita. Yo creo que tu historia va a encontrar un camino. Y la pregunta no es para mí, pero te la voy a responder igual. Que me gustaría aportar en que sí la estructura de género es muy importante para efectos de que puedas puedas encauzar lo que quieres hacer. Muchas veces necesitas una meta bien específica, ¿me entiendes? Y además también para producción, para mercadeo y todas las jugadas, es bueno saber qué estás haciendo porque es más fácil picharlo. Pero yo pienso que no deberías atarte tanto a que quiero hacer esto porque la película te va a llevar para otro lado. Y tú tienes que estar abierta a que potencialmente la película puede partir de un estilo, de una forma particular, y de momento, se te fue por otro lado. ¿Entiendes? O sea que, eso está súper nítido. ¿Te interesa escribir horror? Eso es. Está bien, o sea, ya tú tienes en tu biblioteca, ya tú tienes literalmente películas de horror, ya tú conoces la fórmula, conoces todo eso. Pero me huele a que vas a encontrar una forma de hacer un nuevo tipo de estructura porque es que te la conoces probablemente. Y cuando empieces a escribir, se te va a ir para otro lado. ¿Entiendes? O sea que si la fuerzas, probablemente no te sale. Si la conoces y en efecto dejas que fluya, va a estar bien. ¿Está bien? Esa es como que la... Sí, yo pienso añadiendo por último que dentro de ese género del horror y en el cine en su totalidad, los escritores también tienen que tener muy presente, aparte de la letra y el vocabulario, la simbología. Y todo comunica. O sea, los escritores, todos los que estamos aquí somos comunicadores de alguna manera u otra. Por ejemplo, qué importante es la teoría del color. Solamente con la paleta de colores de una escena tú puedes provocar terror. Entonces,
a veces nos concentramos demasiado en qué es el texto, es la situación, son los personajes, pero también cómo se cuenta. ¿Cuál va a ser la parte sonora? ¿Cuál va a ser la parte visual? ¿Cómo es esa paleta de colores? ¿En qué época del año? ¿De qué religión? ¿De qué punto de vista espiritual? O sea, la simbología a veces comunica más que la letra en estos casos. Pero obviamente eso no deja de estar en el texto. Y si te ayuda a ti como escritora, ponlo, sugiérelo y que lo agarre el director, o si tú misma eres la directora de tu proyecto, pues mejor, porque entonces agarras ahí y lo pones todo con un lacito. Y es más redondo el proyecto. ¿Te funciona la contestación? Ok, está bien. Excelente. ¿Alguien más tiene una pregunta? A rayos, ok. Sí, ya brevemente habían discutido de esto, pero quería darle un poquito para atrás porque me parece algo importante y quería saber, yo sé que esto también es como que los consejos siempre es lo mismo, pero como mujeres en la industria que han tenido experiencias, que han desarrollado su camino y siguen haciéndolo, para nosotras las que estamos empezando ahora, que sabemos que va a ser difícil, ¿tienen algo específico o algo que realmente pudieron haberle dado como consejo a su versión antigua para prepararse o para tener expectativas sobre qué es lo que nos espera en este camino tan difícil? Yo me repetiría a mi yo pasado. No tienes nada que probar. Yo no tengo nada que probar ni por ser mujer en la industria, ni por estar empezando. No tengo nada que probar a nadie. A quien único yo me tengo que probar es a mí misma. Porque en la medida que empezamos a querer probar que merecemos estar ahí, que merecemos ese lugar, ahí se descarrila el propósito. Tienes que tener bien claro tu propósito y no te puede estar malo, como te digo. O sea, verdaderamente a mí me han sabido virar la cara y mirar al hombre que está sentado mío a hacer una pregunta. Y eso no te puede estar malo. Porque al final del día tú eres la que firma el cheque. Entonces hay un meme que ponen en las redes que es un tigre como en un hipódromo y están todos los caballos y un chita, creo que él está chilling, él ni siquiera ha salido de la carrera. Porque verdaderamente si tú sabes que tú estás donde tienes que estar y estás haciendo lo que tienes que hacer, tú no tienes nada que probar. Yo empezaría por ahí, no sé si es. Eso. Y si eventualmente te topas en una situación en la que sientes que es un ataque directo, un comentario que se hace directamente a tu persona o algo directamente un poco más no tan pasivo, no le tienen que reír el chistecito machista a nadie. No le tienes que reír el chiste. Si sientes que te faltaron el respeto, páralo en seco a la primera. De la misma manera que no tienes nada que probar, no tienes nada que aguantar tampoco. No tienes por qué aguantar nada. Ni las microagresiones, ni los comentarios, ni los acosos, que es completamente, lamentablemente normal. De la industria, de parte de colegas, de parte de compañeros, el acoso, las faltas de respeto, la orden del día, lamentablemente, tenemos que ser sinceros. Pero de la misma manera que no tienes nada que probar, no tienes nada que aguantar. No tienes por qué aguantar. ¿Ves? Y un último consejo, y esto me funcionó los otros días, con una microagresión también. Si nosotras respondemos gritando o molestándonos, entonces quedas como la mujer histérica. Los hombres pueden gritar, pataletear y son wow, qué líder. Y nosotras lamentablemente tenemos que atenderlo de otra manera. En esta producción, un ingeniero que está construyendo al lado de mi set se me puso, pero insultos llovían, y yo estaba al teléfono respirando profundo, con toda la calma del mundo, y me repetía las palabras de Michelle Obama: when they go low, you go high. Y yo decía, este incidente va a llegar a Central. Yo no puedo reaccionar como él está reaccionando, porque como yo soy mujer, entonces va a ser, no, es que ella se puso histérica. Yo dejé que él se manifestara. Cuando él terminó,
en una voz muy serena, yo le hice una pregunta que él no me pudo contestar. ¿Y para qué fue eso? Eso fue peor todavía. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, a veces tú tienes que mantener en mente que los gritos, las pataletas, los estreses, las histerias, en algún momento se tienen que terminar y es la voz de la razón la que va a mediar. Entonces, no tienes por qué aguantar, no tienes por qué tolerar, pero tampoco te puedes poner en el nivel de cómo te están agrediendo o atendiendo a ti, porque tú tienes que ser superior. When they go low, you go high. Y tampoco hay que ser amable todo el tiempo. Puedes tener la cara, lo voy a decir tal cual, la cara de bicha más... Esa es mi expertise. Exactamente, la cara de bicha más bicha que tengas, sácala ahí. Y si te ayuda, te pintas los labios rojos. Eso los mata, eso los mata. Exactamente. Pero sí, no tienes que probar nada y no tienes que aguantar nada tampoco. Mic drop. Un mic drop ahí, me gustaría, ¿verdad? No quiero incumbir en eso. Vamos para otra pregunta por allá, pero no tampoco tienes nada que perder. So que añadiendo a lo que ellas dijeron, no tienes nada que perder. El camino es difícil, whatever, pero la realidad del caso es que si tienes escritos y tienes cosas, públicalas. ¿Me entiendes? Y tírate, porque si no, Tú ¿me sabes, entiendes? y añadiendo eso, y vamos a la pregunta rapidito, tampoco puedes sentarte a esperar que alguien te vaya a publicar o a hacer tu Exacto, trabajo sí, en por realidad. eso era la línea que Y- quería. Autogestión, y mira de dónde viene la experiencia. Una vez yo fui a presentar uno de mis libros a la cárcel de Guayama Máxima. Yo tenía una audiencia como de 25 presos de máxima seguridad. Asesinos, violadores, todo lo que tú te puedas imaginar, estaban sentados como están sentados ustedes ahí. Y todos ellos me preguntaban, Missy, pero usted nos puede publicar nuestros libros, no sé qué. Y yo, esto es una biblioteca de la cárcel, ¿verdad? Ahí hay espacios, yo veo estantes en los espacios, yo veo impresora, yo veo computadora. Escriban, publíquense ustedes mismos, asígnense una tablilla, léanse ustedes mismos, no esperen a que la industria les vaya a publicar los libros. Uno tiene que moverse también, como dice Daira, es mucha autogestión. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos agarrado a nuestros libros debajo del brazo y hemos ido con una cajita de libros a una escuela, a una biblioteca, a un cumpleaños, vamos, de todo? Por trabajar, por mover tu industria, porque tú también, como decía ahorita, estás haciendo nombre. Y hacer nombre es estar presente donde tengas que estar. Sí, muy importante. ¿Está bien? Próxima pregunta. Por allá, cuenta. Espérate, hombre. Bueno, ¿qué pueden sugerir o recomendar para una persona que no le gusta escribir, pero que quiere meterse más a ese mundo para aprender cómo hacer la narrativa o estructurar una historia de por sí? Buena pregunta. Una buena pregunta, mano. Que no le gusta escribir, Sí. pero quiere introducirse, aprender, leer. Buena pregunta. Sí. leer y también forzarse a escribir también. No sé si en parte estás tocando lo que es bloqueo creativo o no. Más por ahí. Ok. A mí me dieron un consejo que es de los mejores consejos que me han dado y me lo dio el escritor Ricardo Martí. Y él me dijo, mira, 90% de tu trabajo como escritor es mirar para el techo. Literal. No te tortures frente a la página en blanco. Llénate de referencias, sal a la calle, siéntate en un mole y empieza a estudiar las personas que te pasan frente a ti. Y empieza, qué sé yo, imaginar, adivinar cuál es la vida que lleva esa persona sin tú conocerla. Claro, a veces se puede ver un poco friquito estar mirando gente en el mundo. Pero tenemos licencia de artista. Llénate de referencias, ve a museos. O, vamos, tampoco es tan difícil. Llenarte de referencias y tener experiencias distintas puede ser tan fácil como si vas de camino para el parking por el lado de la alcaldía, hoy vete por el lado de la farmacia Rey. Hoy vete por otro lado y mira qué hay en el otro lado de la calle. Mira, vete a coger la ruta corta, coger la ruta larga y empieza a observar qué hay. Pasa por el frente de la casa de tus vecinos. ¿Cuál es la decoración? ¿Hay una cruz frente a la casa? ¿Hay un crucifijo guindando de la puerta?
¿O hay una máscara de ave gigante? ¿Qué tipo de personas viven en esa casa? ¿O simplemente la casa está hecha a canto que desde afuera se puede ver que se está cayendo el techo? O sea, las historias están por todas partes. Llénate de referencias, piensa en una historia y cuando ya la tengas bastante pensada en tu mente, ahí siéntate a escribir. Pero torturarte frente a la página en blanco como que, ok, lápiz, escribe. No, no. Yo creo que también si no te gusta escribir, pero quieres como adentrarte en el mundo de contar historia, otra cosa que ayuda, que te pudiera sugerir, es consumir cine o televisión o el medio que te guste, quitándote el sombrero de la audiencia. Y a mí me pasó cuando estaba trabajando esto del reality show, yo me puse a ver programas de reality show con el timer al lado. Ok, la introducción duró 30 segundos. Ahí entraron con un break musical. De momento, ok, ahí están las hosts. Después ahí la cámara cambió a los participantes. Y entonces yo lo que hice fue desmenuzar lo que yo estaba viendo para ver cómo esos escritores trabajaron esa pieza. Porque nosotros estamos como audiencia viendo el producto final. Pero cuando tú te quitas el sombrero de audiencia y siéntate a ver tu película favorita, sin pensar que eres audiencia, pensando en que eres colaboradora o que vas a tener que hacer la segunda parte de esa película, o sea, desde un punto de vista técnico, y empieza a desboronarlo. ¿Dónde metieron música? ¿Dónde metieron este personaje? ¿En qué momento se hizo el nudo de la historia? ¿Fue a la hora? ¿Fue a la media hora? ¿Cómo resolvieron ese nudo? Y trata de ir entonces para atrás. En lugar de escribir en un papel en blanco la historia y luego pensar cómo hacer la realidad, agarra algo que ya hicieron realidad y desmenúzalo, desbarátalo. Y trata de entenderlo. Y entonces luego vuelve a armar el rompecabezas, pero desde tu punto de vista. No sé. Eso es espectacular, hermano. Me gustaría aportar una pregunta por acá y con esta pregunta, ¿alguien más tiene una pregunta? Con esta pregunta cerramos. Me gustaría aportarte, dijiste algo clave que ella literalmente atinaron a la perfección. Yo tengo un amigo que no escribe, pero es una máquina de ideas. Y él lo dice, yo no escribo, pero coge su libreta y todas las ideas que tiene, las escribe por decirlo así, en su garabato. Eso no quita que no seas storyteller. Hay veces pues que nosotros sabemos, ¿verdad?, que zapatero a sus zapatos y hay unos que son mejores en otras cosas, en otros crafts. No te cohibas porque tú pienses que no estás todavía a la altura de otras personas, que eso fue lo que establecieron ellas, ¿verdad? No tienes que medirte con otras personas, tú te mides contigo misma. Y entonces pues creo que si tú tienes ideas en la cabeza que tú quisieras que se lograran, lo primero que tú tienes que hacer es escribirlas en tu cuaderno, en los disparates que tú lo escribas. Lo importante es escupirlo. Y reúnete entonces de gente creativa y Exacto. entra en un entorno colaborador, porque a lo mejor tú no eres la que tienes la paciencia de escribirle en la computadora, pero es la que tienes la idea, entonces te asocias, colaboras. Eso es súper importante también. No podemos pensar que vamos a crear desde una cueva como los ermitaños, pensando en las musas griegas. Esa no es la realidad. Esto es una industria colaborativa. Demasiado. Existe un crédito que es historia por. O sea, que de momento registraste tu historia, la moviste, la lograste pichar, la lograste vender, tú no la escribiste, la escribió otra persona, la escribió, la redactó otra persona, pero partiendo de lo que tú diste. You're telling stories, ¿verdad? Quizás no como nosotros estamos acostumbrados o como nos venden todo el tiempo de la manera romántica, pero hey, estás generando historias. Eso que no te cohibas en ese aspecto. ¿Sabes por qué? Porque lo que ellas te dijeron ahora es lo que te va a nutrir por completo para tú poder tener esas destrezas, desarrollar tu craft y esas mismas historias que tú escribiste en tu cuaderno, poderlas desarrollar y poderlas llevar a confección. So que yeah, súper espectacular. Última pregunta por acá. Qué bueno que estamos cejando con esta, porque lo que tengo una pregunta para... Viene bomba, Espérate. Aguántate. No, es más cuestión de que es para divertirse esta pregunta, porque siempre me gusta como que preguntarle esto a gente que escribe. Vamos a decir, no, es más, ¿qué pasaría de momento que tiene el budget 3 veces más que tenía James Cameron para Avatar 2, whatever, y te dice, haz lo que tú quieras, no tiene límite, ¿qué historia ustedes harían? Cuidado. Yo diría cuidado.
Porque muchas veces, y esto lo he visto mucho con producciones que no les ha pasado que ven una saga y de momento la primera película quedó genial, espectacular, le dan 5 veces el presupuesto y la segunda película se escocota. Porque no están pensando en la historia, están pensando en efectos especiales, vamos a gastarle el presupuesto que nos dieron. Y se queda atrás la historia. Lo primero es la historia. Yo, si me dieran el presupuesto sin techo, yo compro una iglesia y la quemo y grabo mi corto. Esa soy yo. Pero ya la historia tiene que estar primero sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, una buena historia. Y ahí entonces, pues, dale que no hay techo. Y si sobra, pues, págale bien al crew. Para que te trabaje y la película llegue y guarde un presupuesto para distribución y que sea global. Pero la historia tiene que estar primero sobre todo. Sí. Hay un ejemplo que lo tienen ahora mismo en Netflix de esto que dice Daira, y es una serie de televisión argentina que se llama El Marginal. La mejor serie que yo he visto en mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Tiene varias temporadas. Primero que los actores están espectaculares y está súper bien escrita. Pero tú te das cuenta que en la primera temporada tenían 0 presupuesto. Los tiros de cámara aguantados con la mano. Tú lo ves y tú dices, esta gente tenía nada. Esta gente lo hizo de su bolsillo, vamos, la primera temporada. Y luego se mete Telemundo. Y entonces ya tú vas viendo en cada temporada tiros más brutales, colores, iluminación que no existía en la primera. Pero entonces empiezas a ver que se empezó a sacrificar un poquito el texto. Lo que sigue cargando en esas otras temporadas, el hecho de que sea una de las mejores series que yo he visto, son los actores. Pero si tú te das cuenta que tú dices, eso está bien alado por los pelos en la historia, y ahí es que tú ves que hay una dirección desde arriba, un canal que está diciendo esto se puede o esto no se puede. ¿Ve? O sea, que no necesariamente tener todo el presupuesto del mundo es... no es que no sea positivo, es que no necesariamente influye en el texto. Y es como dice Daira, si tú tienes una muy, muy buena historia, tú la puedes contar con $10 como la puedes contar con $1 millón. Si tienes el millón, métele valor de producción, buenas cámaras, buenas luces, buen audio, que eso es de lo más que pecan nuestras producciones locales, es en el audio. Dale el valor de producción a una historia que igual pudieras contar con $10 y un celular, pero se va a ver mucho más brutal con el crew técnico que tú necesitas. ¿Ves? Entonces yo creo que no necesariamente influye en el texto, sino en cómo se va a producir. Yo creo que las contestaciones fueron espectaculares y fue un excelente cierre. Yo creo que terminamos cerrando en que la historia es muy importante. No importa el género en que estemos, no importa literalmente el medio en que nos encontremos realmente redactando o escribiendo, al final del día tenemos algo que decir. Si es para un cliente o no es para un cliente, tenemos algo que decir igual, ¿me entiendes? Y de momento, si hacemos que eso sea nuestro drive en la escritura, ¿verdad? Realmente pues vamos a tener éxito. Porque estamos claros de que la historia es lo que mueve cualquier cosa que nosotros hagamos. ¿Me entiendes? O que tenemos que atinar a que la historia de nosotros sepamos exactamente qué es lo que estamos tratando de contar, qué es lo que estamos tratando de decir. Y vamos a lograr cumplir la meta que nosotros necesitamos cumplir. ¿Me entiendes? So que, ¿tienen algo más que añadir? Antes de irnos. Yo creo que ya. Excelente, pues con esto se acabó el café o se acabó la tanda de hoy. ¿Ok? Nada, ellas están disponibles también para contestar preguntas que ustedes necesiten. Se está disponible siempre, está bien. No tengan miedo. Yo creo que uno de los factores importantes, particularmente para ustedes, es que tienen a la gente de frente para preguntar. A mí me consta que probablemente a ustedes también no teníamos nada de esto. ¿Me siguen? No sabíamos a quién preguntarle. Cuando yo hice mi maestría en guión, yo quería saber cuánto cobraban los guionistas y nadie me dijo. ¿Me entiendes? O sea, lo tuve que descubrir yo. Y de momento ustedes están en una posición de momento privilegiada en que ya hay gente con experiencia, que ya ha pasado por esos caminos y que a lo mejor no es el camino que ustedes van a tener. Pero hey, potencialmente hay un paralelismo y ustedes ya saben qué necesariamente no hacer para lograr tener mayor éxito. Porque esa es la idea de nosotros, que ustedes tengan más éxito que nosotros probablemente. En el caso mío, no. Yo quiero que ustedes... No. Pero la idea yo creo que ustedes entiendan es que no deben tener miedo. O sea, realmente
por lo menos en mi caso, yo pienso que también en el caso, no les quiero poner palabras en la boca de ustedes, ¿verdad? Pero por lo menos en mi caso, yo necesito, a mí me gustaría que los estudiantes sean mejores que nosotros, ¿me entiendes? Porque tienen las herramientas. Al final también tú Entiendo. no sabes lo gratificante que es, por ejemplo, yo como actriz, que un estudiante o un ex estudiante me llame para trabajar en su proyecto. Eso es Definitivo. bien bello. El año pasado me tocó, que no tenía nada que ver con mis estudiantes, me tocó actuar en un cortometraje y cuando llego al set, 6 de los técnicos habían pasado por mi salón en algún momento. Eso es en diferentes hermoso. universidades. Eso es Y fue hermoso. súper lindo, fue súper lindo. O sea que los profesores realmente estamos en una posición de acompañamiento, en un proceso, que en Definitivo. algún momento se va a convertir en colaboración. Y ustedes son los que nos van a dar trabajo a nosotros en un momento también. Más les vale. Ya la escuché, dilo duro. Más les vale. Más les vale. Anoten nombres. Bueno, gracias por permanecer. Los que quieran seguir teniendo, ¿verdad? Quizás algún tipo más de educación continua sobre esto y toda la dinámica, no duden en ir a la oficina de cine de la universidad a través de Yamín Valentín, porque se están haciendo muchas cosas gufiadas y se están planificando cosas gufiadas para tratar literalmente de atacar esas preferencias de ustedes. ¿Estamos claros? So que, please, no se cohiban, hablen and step up. ¿Estamos claros? Porque esa es la manera en la que ustedes literalmente van a conquistar todo lo que tengan que conquistar. ¿Estamos claros? Un placer, damas. De verdad me encantó mucho. Así que no se olviden.